Primero que nada agradecer, la verdad es que es un privilegio estar aquí en esta actividad. Quiero agradecer a la dirección por el espacio. Creo que cada evento que usa como eje el reflexionar en torno a la investigación es un privilegio, y me parece que los que asisten a ese tipo de eventos son los privilegiados, porque tienen la posibilidad de apartarse del mundanal ruido y pensar en cómo producir conocimiento de una manera más relevante. Yo suelo trabajar mucho en temas de adquisición de conocimiento, modelos de innovación en los procesos de aprendizaje, pero cuando Marisol me dijo si quería preparar algo en términos de cómo innovar en investigación, me pareció una excelente provocación y con mucho gusto quise recoger el guante. ¿Por qué? Porque hoy día uno ve los medios de comunicación y pareciera que la verdad ha desaparecido, que la verdad es un concepto posmoderno que es posverdad o incluso hablan de hechos alternativos. Y quienes trabajamos en investigación, quienes hacemos estudios basados en evidencia, no terminamos de empatar con esa mirada de que todo es relativo. Y lo que yo voy a exponer esta mañana es una reflexión en términos de cómo se está haciendo ciencia y cómo está cambiando la manera de hacer ciencia. No es que haya una buena o una mala, sino que son procesos de transición y transformación que también estamos viendo en las formas de adquisición de conocimiento, en el aprendizaje. Yo imagino que con esta imagen ya algunos podrán imaginar en qué dirección va a ir la presentación, pero si no, bueno, tienen un rato para imaginarlo. Voy a arrancar con una imagen que es muy representativa del modelo tradicional de producción de ciencia. Uno nunca lo hace como lo muestran los diagramas, pero hipersimplificado es: uno tiene una planeación, uno tiene una idea, trabaja en un grupo de investigación, tiene una pregunta o viene de otra investigación y quiere explorar algo. Uno busca los financiamientos, construye las redes, los semilleros que se exponían aquí, diseña las metodologías, hace el trabajo de campo, recolecta los datos, los analiza, trabaja luego en la construcción de conclusiones, publica. Ese proceso también es muy largo, vamos a hablar de las distintas formas de publicación. Y luego trabaja en lo que se acaba de exponer, cómo pensar en el impacto de la investigación que se produce. Algunas universidades empiezan ahora a contratar a este experto en impacto científico, que no necesariamente es lo que solía ser el impacto, que es las citas. Hay otras maneras de evaluar y reconocer el impacto. Voy a arrancar con un video de Jack Andaras, que es un joven que creó algo difícil de imaginar que un joven podría hacer. Creó un instrumento para detectar el cáncer de páncreas a los 15 años. Es un video en inglés, pero está doblado en castellano, así que se escucha un poquito del audio en castellano y en inglés, pero es muy breve, es de 3 minutos y me gustaría que lo puedan ver. Mi interés por diagnosticar el cáncer surgió a raíz de una tragedia familiar. Un amigo de la familia muy cercano, que era como mi tío, murió de cáncer de páncreas. Yo estaba en octavo curso, debía tener 13 o 14 años. Adquirí todos los conocimientos que necesitaba utilizando solamente Google y Wikipedia. Con toda la información que encontraba, me autoimpartí un curso intensivo de biología del cáncer en 6 meses. No hay manera de detectar estos cánceres hasta que ya es demasiado tarde. Así que con mi biología de octavo me propuse cambiar la forma en que diagnosticamos el cáncer. En esencia, lo que ocurre es que una sustancia de carbono que yo ideé cambia sus propiedades eléctricas si hay una cierta proteína presente en la sangre. Funciona así. Coges una gota de sangre y la pones en la tira de prueba. Esperas 5 minutos, mides los cambios en las propiedades eléctricas y de inmediato puedes ver si tienes cáncer. Es como una tira de prueba para diabéticos. Cuesta 3 céntimos y solo hacen falta 5 minutos. Podría detectar el cáncer de páncreas y de pulmón en sus inicios y ha tenido una fiabilidad de casi el 100% hasta ahora. Es genial. Es 160 veces más rápido, 26.000 veces más barato y 400 veces más sensible que los métodos de detección actuales. Podría adaptarse para detectar casi cualquier enfermedad. ¿Se imaginan a los 15 años descubrir algo que podría salvar vidas?
no solamente es más rápido, es mucho más económico. Hoy día no está en el mercado, está siendo analizado, pero está en su fase final y ha recibido una gran cantidad de premios. ¿Por qué quise traer el caso de Jack aquí? Porque esto pasó por una mezcla de elementos. Porque era un chico muy curioso, porque falleció un familiar que generó una motivación, pero también porque él tuvo acceso a contenidos que estaban en la red. Entonces él pudo hacer algo interesante, que fue combinar los saberes que él tenía en clases de biología con las cosas que él buscaba en la red. Acceso abierto al conocimiento. Vamos a hablar sobre eso. Y luego pasó algo interesante. Él le escribió a distintos laboratorios que les permitieran a él hacer las pruebas que necesitaba. No le escribió a 1, a 2, a 10 ni a 20, sino que le escribió a 200. De los 200, imagínense, usted es director de laboratorio, le escribe a un niño de 15 años, le dice, tengo una manera de identificar el cáncer. 199 lo rechazaron. La Universidad Johns Hopkins le dio una oportunidad, probaron esto y funcionó. Y entonces, aquí tenemos una serie de elementos que me parece que nos van a llevar a traer palabras claves a la discusión de esta jornada de estos 3 días. Acceso al conocimiento, trabajo en red, colaboración, curiosidad. Y esto tiene que ver con un momento interesante de la ciencia. Yo decía que el aprendizaje está en un momento de transición, pero evidentemente la ciencia también. Y es que la ciencia y las instituciones que producen ciencia, en alguna medida hoy día están en un proceso de coexistencia con otros actores. Dicho de una manera un poco más radical o más provocadora, las instituciones de educación superior han perdido el monopolio de ser las entidades únicas que producen conocimiento relevante. Hoy día aparecen otros actores en las agendas. Y no es que unos sean más importantes que otros, pero evidentemente el ecosistema de producción de conocimiento está cambiando. Y aparecen otros actores. Y el académico y el investigador también empieza a adquirir este rol de ser un agente de conocimiento, capaz de conectar con distintas comunidades, con distintos grupos, ya sea de educación formal, especializada, y con otras comunidades también, porque el ecosistema de innovación se ha ido transformando. ¿Alguien conoce de dónde viene ese logo de ahí arriba? Google Académico, claro, que es para muchos de nosotros una fuente clave a la hora de empezar a explorar una investigación. Les voy a contar, mi problema con Google Académico es cada vez que creo que tengo una gran idea, voy ahí y me doy cuenta que ya hay cientos de papers sobre esa idea. Pero bueno, supongo que a todos nos pasa un poco. Entonces, pensar en este concepto de agente del conocimiento me parece que es fundamental. Y yo hablaba que el concepto de expertise se ha ido transformando. ¿Se acuerdan de este dibujo de los años 90 que se hizo muy famoso porque un perro le decía al otro en internet, nadie sabe que tú eres un perro? ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? Bueno, eso es lo bueno de los buenos chistes, uno se puede reír 20 años después. Ahora, llevado al tema que nos interesa, en internet nadie sabe que eres un experto. Nadie sabe que eres un académico. Nadie sabe que eres un científico. Nadie sabe nada. Las monedas de valor son distintas. Y esto no lo planteo por un tema de relativizar todo, pero evidentemente en los contextos digitales, todas estas medallas que traen los científicos, los grados académicos, las publicaciones, las cantidades de citas, coexisten con otras monedas de cambio. La visibilidad, el nivel de impacto, la manera de influir en otras personas, la capacidad de poner temas, los trendsetters, como los llaman algunos, ¿no? Entonces, bueno, que nadie se siente identificado con el perro, pero evidentemente hay un momento hoy día donde las identidades están cambiando. Y esto tiene que ver con ese dibujo que está ahí. Ese dibujo que está ahí es uno de los primeros grafos que se hizo en el origen de Internet, allá a fines de los 60, ¿no? Donde 3 universidades hicieron esta primera exploración de cómo descentralizar los puntos de conexión de esto que en esa época se llamaba el ARPANET, donde no había una sola manera de llegar a otro punto, sino que uno podía llegar desde estructuras reticulares. Y esto, que si bien es un gráfico de una plataforma de red de computadores, se ha traducido de manera incremental en este concepto de la descentralización como un elemento fundamental, que no es una amenaza, es una oportunidad si la sabemos aprovechar. Descentralización de los ejes de producción de conocimiento, de los espacios de visibilidad, y evidentemente eso trae nuevas reglas del juego. Cuando yo digo que el concepto de expertise ha ido cambiando,
Hoy día ya no es solamente la oferta de cursos en línea tradicional la única manera que uno tiene para formarse. ¿Quién de aquí alguna vez ha registrado su nombre en algún MOOC? No digo que lo haya concluido el curso, pero que haya entrado en algún MOOC como edX, Coursera, Udacity. No hay muchos, veo. Sí, por ahí empiezan a aparecer. Muy bien. El otro día estaba, una anécdota, el otro día estaba buscando un equipo de investigadores para contratar y uno me manda un CV y dice arriba MIT. Yo lo veo y decía que había tomado un curso en MIT de 4 horas y que estaba en proceso de titulación. Bueno, las monedas de valor están cambiando. ¿Alguien usa alguna de esas fuentes como insumos para la identificación de conocimiento de valor? Google Académico, Khan Academy quizás, o Coursera edX, decíamos, el MIT que en su momento creó el Open Courseware, o iTunes U. ¿Alguien utiliza iTunes U? Es una extraordinaria plataforma de podcast de acceso abierto de clases magistrales. Otra anécdota, estaba yo en la Universidad de Oxford y la persona que lanzó el iTunes U me decía, está generando un problema esto dentro del faculty, de los académicos. ¿Por qué le decía yo? Porque los académicos más citados en revistas de alto impacto no son los académicos más reconocidos en los podcasts de iTunes U de mi universidad. ¿Se entiende? O sea, la visibilidad de un canal no necesariamente se transporta de manera transparente a la otra. Entonces, claro, los académicos decían, pero si yo soy tan bueno en citas, porque soy muy inteligente, mi trabajo es muy relevante, ¿por qué no ven mis videos? Bueno, a lo mejor no hablaba bien, no era divertido, no tenía buen... Pero eso no hace que no sea un buen investigador. Y de la otra manera también, a lo mejor había una persona que no estaba en la punta de la producción científica, pero tenía muchas capacidades de comunicación. Con esto me refiero con la idea del agente de conocimiento. No es uno u otro, sino que hay una complementariedad. Ahora, voy a ir un poco al pasado. Año 90. Ernest Boyer publicó un trabajo sobre cuatro categorías que describen el sentido de lo académico. Es un trabajo que tuvo mucha influencia y que es interesante porque hoy día, 27 años después, estas 4 categorías siguen siendo enormemente relevantes. La capacidad de descubrir, la capacidad de enseñar, la capacidad de aplicar ambos y la capacidad de integrar, de combinar distintos saberes. Me parece a mí que es tremendamente relevante a la visión de universidad que hoy día tenemos. No digo que sean las únicas, pero son 4 ejes rectores que dan muchas luces para pensar conocimiento para qué, para quiénes. ¿No? Entonces él dice que no ha de ser solamente relevante a los intereses del circuito académico, a las prioridades de un grupo de journals de alto impacto, sino que pensar en conocimiento que es socialmente relevante, que se puede vincular con algunos elementos de la agenda de una sociedad, por ejemplo. Entonces, me equivoqué. Lo que vamos a hacer ahora es combinar estas 4 dimensiones de Boyer. Y ustedes me pueden ayudar a pensar en... Esto es basado en un trabajo que hicimos con Hugo Pardo y Carlos Escolari. Y quisimos cruzar estas 4 dimensiones, ¿no? La enseñanza arriba, el descubrimiento abajo, y en los horizontales la aplicación, que puede ser experimentación, y la integración, transdisciplinariedad. Entonces, cuando empezamos a ver cómo se cruzan estos ejes, estoy seguro que ustedes conocen muchas plataformas y servicios que van en esa línea. Cuando, por ejemplo, pensamos en la capacidad de descubrir, es decir, hacer investigación, y la transdisciplinariedad, empiezan a aparecer plataformas como la Public Library of Science, que promueve la idea de dar a conocer conocimiento que es relevante para distintas disciplinas. O cuando combinamos, por ejemplo, la capacidad de experimentación con el descubrimiento, empiezan a aparecer estos laboratorios abiertos donde no se hace todo aislado de la realidad, sino que se hace en la realidad misma, que son los Living Labs, y que nutren de antecedentes que no necesariamente nos dan la observación cuando aislamos todas las variables que pueden contaminar, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que hoy día Internet ofrece una gran cantidad de plataformas que nos ayudan a alimentar una o más de estas. El último ejemplo es la enseñanza y la aplicación. Se ve mucho en las escuelas de negocio, por ejemplo, donde cada cosa que se aprende tiene que aplicarse directamente a casos específicos, ¿no? Bueno, entonces es una aproximación conceptual.
Vamos a presentar otra ahora. Una que muchos de ustedes deben conocer, Gibbons, también en los 90. Pareciera que estoy melancólico, pero cuando las taxonomías son buenas siguen funcionando 20 años después. Gibbons hablaba de dos maneras de pensar la producción científica, la manera de hacer ciencia. No fue muy creativo porque le puso el modo 1 y el modo 2. Yo hubiera esperado un nombre más divertido, pero se los voy a explicar. El modo 1 es el sistema más disciplinar, más cerrado, basado en objetivos específicos, basado en mayores niveles de planeación y está restringido a las comunidades científicas. Es, digamos, la manera tradicional como uno se imaginaba a un científico en su laboratorio arriba de la torre haciendo ciencia. Que no tiene nada de malo, es muy relevante y muchas investigaciones salen de ahí. Y se sigue este ciclo de producción científica que ustedes todos conocen, ¿no? Muy rápidamente hay una pregunta de investigación, se hace una exploración de la literatura, se ve cuáles son los problemas que se plantean en la literatura, cuáles son las preguntas sustantivas, se diseña una metodología, se avanza en la recolección de datos, se desarrollan estrategias de análisis de datos, se prueba de manera empírica si estas preguntas tienen o no asidero, se contrasta con lo que dice la teoría y otras investigaciones en esto, y luego se presentan conclusiones. Estoy haciendo una hipersimplificación, me disculparán porque en cada disciplina en particular hay ápices distintos. Pero en términos generales son más o menos las reglas del juego de cómo se produce ciencia desde una lógica tradicional. Y esto ha derivado también en la manera en que nosotros divulgamos la ciencia. Voy a hacer aquí otro resumen histórico. No se alcanza a leer mucho, pero lo voy a explicar muy brevemente. Me pongo acá para que los de acá también puedan ver. Primer hito importantísimo en la producción de la ciencia, 1665. La Royal Science de Londres por primera vez publica un artículo científico revisado por pares, el peer review. El glorioso y el detestable peer review, es decir, cuando un par revisa nuestro trabajo. Pasaron 300 años para que en el siglo XX Bene Barbash inventara el Memex, que es una máquina que como que piensa bastante parecida a Siri, pero era solamente una idea. Pocos años después de eso, Garfield desarrolló un sistema para poder medir la ciencia, la producción de la ciencia, el famoso índice de citas de ciencia. Y pocos años después, me estoy saltando aquí la elaboración del primer correo electrónico, pocos años después se crea el factor de impacto, que hoy día tiene tanta importancia para ver cuánta producción científica tiene un académico. A fines de los 80, comienzos de los 90, Berners-Lee crea la World Wide Web en un circuito académico, luego explotó para muchas disciplinas. Se genera muy poquitos años después, 3 años después, el primer archivo, uno de los primeros archivos científicos para dejar un acervo donde quedaba toda la producción científica. Y 10 años después, en Budapest, se firma el Manifiesto de Acceso Abierto a la Ciencia, es decir, que la ciencia tiene que jugar con reglas nuevas en los circuitos digitales. 2 años después aparece Google Scholar, o Google Académico, que es hoy día una fuente fundamental, y bueno, el resto de la historia la conocen, ¿no? Aparece la web semántica, aparece el Big Data, aparece una serie de cosas. Este ha sido el circuito a través del cual la ciencia ha ido afinando sus procesos de producción y divulgación y incorporando mecanismos vinculados a los contextos digitales. Esta es una imagen de un circuito tradicional. Web of Science, de Thomson Reuters, que muchos de ustedes deben conocer, el famoso índice JCR, Journal Citation Ranking, que lo que hace es identificar aquellos ranking hace un ranking cada año de los journals científicos de mayor prestigio, de mayor impacto. Y en la misma línea, entonces, usted puede ver el impacto de un journal o el impacto luego en las bases de datos de ellos, que son de pago, por supuesto, el impacto que puede tener un artículo. Yo estuve buscando para hacer el experimento un tema que trabajo, que es la eutagogía, y aquí me hace un diagrama de lo que se ha publicado del año 45 al 17, y vemos que hay un crecimiento y vemos qué artículos son los que más producen. Esto es una representación tradicional de un índice de impacto, digamos, bajo las reglas del juego de toda la vida, y que tiene mucho prestigio, y que lograr una publicación en un circuito de estos, ya no me dejarán mentir, cuesta mucho trabajo, es mucho esfuerzo, muchas veces puede ser un proceso de 1 e incluso más años, ¿no?
Ahora, mientras preparaba esto me leí este libro que está ahí arriba, Knowledge for Sale, de Bush, del MIT Press, un libro que recientemente se acaba de publicar. Y él habla de cómo el conocimiento se ha convertido en una suerte como de producto, en un commodity, porque hoy día lo que importa es, según su visión, cuánto publicas y no de qué publicas, dónde publicas y no qué dices. Y entonces en esta sátira de pareciera que importan los productos y no los procesos, él pone esta caricatura donde un administrador le dice a un científico que ustedes conocen muy bien, no señor, discúlpeme, 3 años para recoger especímenes y 1 año para analizar, no. Usted necesita por lo menos 3 publicaciones al año, si no va a perder su puesto en esta universidad, señor Darwin. Y se ríen, pero es la realidad de muchas universidades. Saben de qué Darwin hablamos, por supuesto. Bueno, esto es lo que podríamos decir representa el modo 1 de Gibbons. Vamos a hablar ahora del modo 2. Insisto, hubiera sido más divertido ponerle otro nombre, modo 1 y modo 2. Vamos, un poquito de creatividad, señor Gibbons. Pero bueno, el modo 2 es más abierto, es más caótico, es menos predecible, es más basado en el contexto y pone énfasis en la idea de producción científica en red, en redes de personas, no necesariamente en redes digitales. Obviamente, muchas veces lo que uno planea no termina como uno espera cuando hay espacios de mayor divergencia disciplinar y de enfoques y perspectivas. Un ejemplo que fue muy polémico en su origen fue Wikipedia. Ustedes se acordarán. Wikipedia no es una plataforma científica, pero ciertamente es un experimento representativo de esta idea de muchos colaborando y muchos regulando la colaboración de otros. En alguna medida Wikipedia es un síntoma de este cambio en la manera en que la gente produce conocimiento, ya no solamente agentes expertos, sino que otros agentes. Acuérdense del chiste del perro. Pero además es un laboratorio muy representativo de lo que en este momento de la historia de la humanidad utilizamos como un canal de coordinación y reconstrucción de conocimiento. Yo sé que es polémico, mucha gente lo detesta. Yo creo que hoy día hay menos resistencia que hace 20 años. Yo creo que hoy día hay más gente que está consciente que se ha hecho investigaciones para ver la fidelidad de Wikipedia. Algunos de ustedes conocerán ese estudio que comparaba la Enciclopedia Británica y Wikipedia y que salía que los resultados eran bastante iguales en precisión. Entonces, esto no es una guerra de Wikipedia versus otras enciclopedias. Enciclopedia Británica, que en paz descanse porque ya no se imprime. Pero hay otros canales también. Bueno, aquí solamente lo muestro como un ejemplo representativo de esta idea del modo 2. Ahora, Wikipedia, lo que nosotros vemos como usuarios, ¿alguien colabora en la producción de contenidos como constructor de saberes o bibliotecario? ¿Podría levantar la mano? Esto es muy representativo que en Internet somos más consumidores que creadores de saber. Pero vamos a la cocina de Wikipedia. IBM hizo un diagrama de cómo se negocia el conocimiento detrás de Wikipedia, ¿no? Es decir, si yo pongo que Messi es un buen futbolista y otro dice que es bueno, pero no es tan bueno como Ronaldo, empieza un proceso de negociación de conocimiento que genera algún tipo de registro de datos. IBM lo que hizo fue recoger todos esos datos y convertirlos en una visualización. Digo el caso de Messi, pero podría ser una figura política, podría ser un país, podría ser cualquier cosa. Hay elementos que son más susceptibles de contingencia que otros. Entonces, esto nos empieza a mostrar otra parte de este momento de producción de conocimiento en red, y es la enorme cantidad de volumen de datos que se genera en los espacios digitales, también llamado como datos masivos o Big Data. ¿Por qué esto es interesante? Porque es una fuente de investigación también. Por eso decía que es un síntoma y es un laboratorio a la vez. ¿Cuánta información tenemos hoy día? Es imposible saberlo, ¿no? Algunos dicen que hoy día se genera cada día 2.5 quintillones de datos. Pero eso no me dice mucho, porque si fueran 4 trillones no sabría si es más o menos, la verdad, para ser muy honesto. Martin Hilbert, que trabaja en este tema en la Universidad de Annenberg, hizo un estudio de cuánto se produce en Internet cada año
Y decía en una muy reciente entrevista en BBC que si pones toda la información en formato de libros, es decir, todos los podcasts, todos los tweets, todos los videos de YouTube, todos los selfies, todo en una torre de texto, sería más o menos una pila de libros de 8 o 9 mil pilas de libros de aquí hasta el sol. Tampoco nos dice mucho, porque ¿qué significa eso? Pero por lo menos nos da una idea de que realmente hay mucha información. Y además, para hacerlo más complicado o más desafiante, el 75% de los datos son no estructurados. Es decir, son imágenes, es voz, videos, no están en una base de datos. Así que si alguien se quiere dedicar a ser bibliotecario, aquí hay una fuente de trabajo extraordinaria. Ahora, hablamos mucho de los grandes volúmenes. ¿El tamaño importa? ¿Es lo más sustantivo de decir porque ahora hay muchos datos, se puede hacer mucha mejor ciencia? Por lo menos está la tentación de creer que sí, ¿no? Déjenme mostrarles algunos ejemplos. Miren este gráfico. Aquí hay una persona que hizo un gráfico que cruzó dos valores. Que cruzó la cantidad de películas en que aparece Nicolas Cage y el número de personas que se ahogaron cayendo en una piscina. Y tiene una correlación de 0.6, altísima. Es decir, alguien podría sacar un paper diciendo que es significativamente relevante, ¿no? ¿Alguien me puede explicar qué relación puede tener eso? ¿Qué importancia? Pero no es la única, tengo más. Miren, alguien sacó otro gráfico que comparaba el índice de consumo de queso per cápita con el número de personas que muere estrangulada con una sábana en la cama. Y les quiero decir que la correlación es aún más alta. Y tengo la última, que es esta. A ver si puedo. Y es el número de personas divorciadas en la ciudad de Maine con el número de personas que consumen margarina. Y es aún más fuerte. Aquí les dejé 3 papers listos para escribir, ¿no? Con correlaciones fuertísimas. Obviamente es una sátira, pero lo que quiero decir con esto es que más datos no necesariamente es mejor dato. Y que correlaciones solamente nos da una parte de la perspectiva. Y entonces esto nos pone en un contexto difícil, porque hoy día hay que avanzar en la creación de nuevas capacidades, de nuevas habilidades, de nuevos perfiles profesionales. Las universidades están llamadas a repensar quienes producimos ciencia bajo nuevas reglas del juego, más caóticas, más digitales, con mayores volúmenes de datos. Uno de estos perfiles que se plantea es un data scientist, un científico de datos, que no es un estadista, no es un programador, es una persona que entiende de ambas disciplinas, pero que entiende cuáles son los bemoles de esto. Que entiende que para que un dato funcione, primero hay que no entusiasmarse solamente con las correlaciones, como decía, pero además ser capaz de construir visualizaciones y retóricas que se entiendan para comunidades que no son solamente y exclusivamente las expertas. Pero además, entender que los algoritmos, igual que Google, no son objetivos, que ponen énfasis en algunas cosas y quitan de la ecuación algunos elementos. Los modelos de análisis matemáticos que se utilizan para estos grandes procesamientos están construidos en suposiciones, de la misma manera en que las investigaciones están construidas en suposiciones. Por lo tanto, son nuevas oportunidades, pero también necesitamos desarrollar estas habilidades para poder generar estos filtros. Y puse una mujer a propósito porque este ya no es un campo de los hombres, sino que es un campo cada vez más, y por suerte, donde las mujeres están ganando terreno, y aquí en esta sala queda eso evidente. Así que un aplauso por ustedes. Otro elemento que es sustantivo es, en este concepto de la apertura, es maneras de producir la ciencia en los pasos previos a la publicación de manera más abierta, más transparente. Puede ser en un blog, puede ser en un portal de notas. Los procesos de revisión de pares empiezan a aparecer plataformas, ya mostraré algunas, que ofrecen mecanismos de revisión de pares más abiertos, menos ocultos, menos caja negra, y con posibilidades de optimización de los productos de investigación más rápidos. Las fuentes quedan hoy día en acceso abierto y los datos de las investigaciones. La National Science Foundation hoy día pone mucho énfasis en preguntarle al investigador dónde van a quedar sus datos disponibles después que usted termine su investigación, permitiendo que otro el día de mañana tome esos datos y vuelva a procesarlos de nuevo. Entonces no es solamente sacar el resultado final y meter los archivos en un cajón,
sino que hoy día la sostenibilidad de esos datos y el acceso a esos datos es fundamental. Dos plataformas para que las exploren después. Una es Viderum, que es un servicio gratuito de contenidos en la nube, donde promueve la comunidad científica que se puedan subir los datos de las investigaciones que se están desarrollando. Ojo, no es el producto final, no es el preprint, es también los datos que permitieron hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy día con estos grandes manejadores de base de datos podemos hacer meta-investigaciones, investigaciones de investigaciones, y esto permite avanzar en esa línea. Pero también para dejar sostenibilidad. Y otra plataforma que me parece muy interesante es OpenAIRE de la Unión Europea, donde hay acceso abierto a investigaciones, investigación sobre convocatorias, estudios, acceso abierto a los datos de nuevo y, por supuesto, las publicaciones. Entonces ya no es solamente el Open Access para la publicación final, sino que las fases previas. Y a mí me parece que eso da muchas luces. Esto es otro elemento representativo de este modo 2. Pero tengo un tercero, que a mí me gusta mucho, que es la ciencia ciudadana. No sé si la conocen. Que es cuando científicos diseñan investigaciones que permiten que la ciudadanía, es decir, sujetos no expertos, puedan contribuir en la producción de saber. Y esto puede ocurrir a pequeña escala o a gran escala. Cuando yo trabajaba en Oxford, uno de los proyectos estrellas era Galaxy Zoo. Galaxy Zoo era una plataforma que todavía está disponible, todavía funciona, donde tiene una gran cantidad de fotografías de distintos animales, insectos y bacterias, y invitan a la gente que ayude a la calificación, categorización de lo que ven, ¿no? Entonces les muestran patrones similares y la persona tiene que categorizar. ¿Cómo funciona esto? Bajo esta idea del crowdsourcing, donde muchas personas revisan y van corrigiendo los errores que pueden ocurrir. Esto es uno. Y otro que me pareció interesante, en la Universidad de Cornell, llevan más de 20 años aprovechando la colaboración de los ciudadanos para hacer avistamiento de aves y poder categorizar de qué punto a qué punto las aves viajan y poder categorizar con muchas fuentes de información. Hay otro muy conocido que se llama SETI at Home, que es de la Universidad de Berkeley, que ayudaba a recoger la capacidad de procesamiento de las computadoras, de las domésticas de la gente, y juntar toda esa capacidad de procesamiento para interpretar imágenes, sonidos y básicamente eso del espacio. SETI at Home. Bueno, son distintos ejemplos de esta idea de la ciencia ciudadana. ¿Y por qué es interesante? Porque hoy día empiezan a aparecer plataformas y servicios que se basan en esta lógica. No sé si alguien conoce un servicio de Amazon que se llama Mechanical Turk. Mechanical Turk es una plataforma, si uno quiere ganarse unos pesos extras, puede ir ahí, y es una plataforma donde uno contrata microtrabajos, es decir, corregir la ortografía de un texto, transcribir una imagen en un texto o hacer microtareas. Esto existe hace mucho tiempo. Yo quiero que alguien me revise el código si está bien y entonces lo licito a alguien que pueda tener esa habilidad y pago por 10 minutos de trabajo $5. Ahora, lo interesante es que se está usando esta plataforma también para hacer ciencia. Sophie, que es una plataforma que le da el enfoque científico a Mechanical Turk, lo que ofrece es este proceso de licitar actividades específicas, contratar a estos colaboradores remotos y pedir que hagan experimentos. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto, si estamos de tiempo. Hace poco estaba en el MIT y un compañero mío se le ocurrió la loca idea de pedirle a la gente, el mundo, que haga un video de 2 minutos para explicar cómo hacer un algoritmo. Un poco arriesgado. Y encontró, y le pagaba a la gente, no sé, $5 para hacer un video de 2 minutos hecho con el teléfono, muy, muy doméstico. Y encontró que el nivel de precisión de la colaboración de la gente era muy, muy importante. Lo interesante es que él no lo revisaba a mano, sino que desarrolló un algoritmo que revisaba la precisión de los videos. Entonces él decía que en estos espacios también hay fuentes de saber muy valiosas. Yo le decía un poco en broma, y con esto, si esto funciona, podría desaparecer Khan Academy. Pero él me decía, no, esto es solamente para probar. Pero lo que quiero decir es, hoy día, si tenemos
sufrimos porque nadie nos quiere llenar una encuesta, si sufrimos porque nadie quiere darnos una entrevista, porque cuesta trabajo, porque cuesta tiempo, la gente está ocupada, este es una de las plataformas que se puede utilizar, Mechanical Turk, y para muchos otros servicios también. Yo parezco vendedor de ellos, pero es que realmente me parece que es una oportunidad para considerar en el mapa de cómo hacer investigación apoyada en circuitos digitales. Voy a mostrar un pequeño experimento de estas ideas de ciencia ciudadana. Welcome to iWire, a game to map the brain. This tutorial will show you how to play and navigate the game interface. Step 1. Visit iWire.org. iWire es un proyecto del MIT que ustedes pueden entrar y que consiste en querer mapear el cerebro. Aquí me da un poco de miedo decir todo esto porque hay expertos en estos temas que yo puedo decir cualquier cabeza de pescado y me van a sacar. Pero les voy a contar lo que yo vi. Lo que desarrollaron ellos es una suerte como de videojuego donde invita a la gente a identificar partes del cerebro y marcar con colores si responden a un patrón u otro. Y una vez más, esto funciona en la medida que muchas personas contribuyen y el software se hace cada vez más inteligente, de la misma manera en que los algoritmos se optimizan cuando más gente corrige las traducciones. Bueno, aquí pasa una lógica similar. 200.000 personas juegan y al mismo tiempo producen datos de mucho valor para hacer ciencia. Esta idea de periodismo, no es periodismo ciudadano, es ciencia ciudadana, me parece que también vale la pena explorarlo. Yo hablaba de que el peer review es el mejor proceso que tenemos hoy día, pero también no es carente de dolor. A veces, más de uno le habrá tocado que presentó un paper a un journal y un revisor le dice, este trabajo es una porquería, y el otro le dice, este trabajo es fantástico, y uno entre medio dice, ¿y entonces? Pero bueno, en la ciencia es uno de los canales que utilizamos para validar la producción científica. Empiezan a aparecer experiencias como esta, F-Mill Research, que lo que busca es generar una comunidad donde se publican trabajos revisados entre pares, pero el proceso de revisión entre pares es más transparente. Sabemos que nos revisa, no es una persona, es muchas más personas, y el proceso al mismo tiempo hay un incentivo económico, micropagos, que hace que la publicación sea más acelerada. Entonces, al final lo que han generado es un ecosistema, y este es uno de muchos, ¿no? Donde la publicación es más rápida, donde los procesos de revisión entre pares son más transparentes, donde no está el sesgo editorial, y donde si algo se publica y mañana, no, pasado mañana, vamos a dar algún ejemplo de las problemáticas que esto puede llegar a generar, cómo el mismo sistema busca mecanismos para autocorregirse. Esto me parece mucho más representativo del modo 2. Entonces, si ahora juntamos estas dos divisiones, el modelo 1, el modo 1 y el modo 2, o el modo abierto y el modo cerrado, con dos ejes, el eje de producción de conocimiento y el eje de distribución del conocimiento, entonces el diagrama se ve más o menos así. Tenemos en la vertical maneras de producción de conocimiento abiertas y cerradas, o de la comunidad experta y de la multitud, y de la misma manera en la horizontal tenemos maneras de distribución de conocimiento abiertas y cerradas. Entonces, la producción de expertos en canales expertos, que era lo que yo mostraba desde el año 1665, sigue funcionando a través de los journals de alto impacto. En el otro extremo opuesto tenemos canales de producción y de distribución de conocimiento más abiertos, más colectivos, más sociales, como el ejemplo que daba yo de F-Mill Research. Y entre medio tenemos producción de conocimiento cerrada, pero de acceso abierto, distribuida de manera abierta, como todos los MOOCs, los cursos abiertos, es decir, lo producen expertos, pero cualquiera lo puede consumir. Y tenemos también experimentos que justo son al revés, como el iWire que les mostraba yo, es decir, experimentos donde muchos pueden producir conocimiento, pero la distribución se hace a través de los canales tradicionales, es decir, los científicos recolectan estos miles de datos, los procesan y luego publican en un journal científico, ¿no? Entonces tenemos hoy día un ecosistema que no es mejor que el de antes. No es que esta manera de hacer ciencia valga y la de antes pasó de moda, no. El mensaje que yo quisiera dejar detrás es el ecosistema de producción científica, las maneras de innovar en ciencia se han diversificado. Y esto implica entender nuevas herramientas, entender nuevas dinámicas y desarrollar nuevas competencias. Ahora, perdón.
los canales tradicionales tienen este tipo de dolores de cabeza, ¿no? Aquellas editoriales que concentran la producción de bases de datos para acceder a journals son unos poquitos y que no solamente es un oligopolio, sino que además le cobran a los países y a las universidades cantidades de dinero gigantescas, que obviamente crecen mucho más que el IPC, y entonces hacen que la ciencia sea de acceso elite para unos pocos, ¿no? Y entonces tenemos países que hacen ciencia de primera y países que hacen ciencia de segunda, porque no tienen acceso a al mismo acervo de conocimientos de otros. Aquí hay un ejemplo de España, con el CEBIR, y aquí hay un ejemplo de, esto es publicado por la Open Knowledge Foundation, en Francia, donde decía, mira la ironía, el gobierno está recortando el presupuesto para hacer ciencia y al mismo tiempo está incrementando los dineros que le da a las editoriales de pago. Esto es más complejo que decir que las editoriales de pago son malas. Por supuesto que son relevantes, pero el tema está en que hoy día, al aumentar los aranceles, hace que cada vez sea más difícil poder acceder a esto. Y esto obviamente tiene una salida, y es avanzar en mecanismos de producción de conocimiento de manera más abierta. ¿Por qué esto no es solamente una atención de carácter digital? No es solamente que yo ponga mi archivo en un blog y no en un journal, porque el conocimiento científico se basa en el reconocimiento de los pares, ¿no? Y el reconocimiento de los pares suele ser producto de un trabajo de excelencia. Pero el acceso abierto también puede ser de excelencia. También puede haber journals que son de acceso abierto y que están en este índice de Thomson Reuters. ¿Por qué el acceso abierto es bueno? Porque acelera los mecanismos de eficiencia, porque favorece el trabajo interdisciplinario, más disciplinas pueden encontrar y intercambiar, dispara y catapulta la visibilidad de los trabajos y al mismo tiempo puede convertirse en una fuente de insumo para otros que no necesariamente están en el circuito académico. Para entender estas reglas del juego hay que pasar por esta cartilla, no la voy a explicar en detalle, pero ¿alguien de aquí conoce Creative Commons? Buenísimo. Creative Commons tiene 17 años, así que quienes no lo conozcan les propongo que la pongan en su mapa. Lamentablemente no tiene un nombre muy amigable en castellano, Creative Commons, pero lo que dice básicamente, el ABC de esto es, uno puede ceder ciertas licencias de su trabajo. Uno puede ceder la licencia del acceso, puede ceder el permiso para que otro lo reutilice, puede incluso ceder la posibilidad de que uno pueda comercializar con el trabajo de otro. Y alguien diría, ¿pero cómo? Eso no se puede. Bueno, muchas veces nosotros entramos a Internet y utilizamos algo y no sabemos bien de quién, no sabemos bien si está bajo qué derecho. Entonces esto lo que busca es poner en transparente y en fácil algo que podría ser eventualmente muy complicado. Esta es la ruta en la que se puede avanzar en mecanismos de acceso abierto. Y esto no es algo nuevo. Yo hablaba de la cumbre de Budapest. En la Comisión Europea, cuando se lanza el marco de investigación Horizon 2020, lo que plantea es que del 2014 en adelante todas las investigaciones que se financian con fondos públicos han de ser de acceso abierto. Esto no va en contra de que vaya en un journal. Puede ir en un journal, pero también ha de estar de acceso abierto, bajo dos maneras. Una que es de pago, es decir, una vez que mi paper es aceptado, yo pago un dinero para que ese artículo quede de acceso abierto, le pago al journal, o de manera, la vía verde que llaman ellos, que es ponerlo en un journal que es de acceso abierto y que no hay pago necesario. Esto no es carente de tensiones, genera algunos dolores de cabeza, hablaremos de eso después, pero ahora, para acercarnos más a América Latina, me pareció que un ejemplo interesante podía ser hablar de Cielo. ¿Alguien de aquí ha utilizado Cielo? Muchos de nosotros, buenísimo. Mucho más que productores de Wikipedia tenemos usuarios de Cielo. Cielo es una, si la conocen no voy a detenerme mucho en esto, es una plataforma que recopila y sistematiza journals científicos de acceso abierto, tiene 1200 journals, tiene más de 500.000 de artículos y tiene 13 millones de citas garantizadas. ¿Por qué esto es interesante? Porque es una plataforma federada, es decir, está en todos nuestros países de América Latina y en otras partes del planeta, pero al mismo tiempo tiene una estructura reticular. Visibilidad, acceso y credibilidad. Si hay solamente visibilidad y acceso y no hay credibilidad, los científicos con mayor reconocimiento no van a querer jugar en esas ligas. Entonces hay que jugar con ambas. Y ahora quisiera concentrar en 10 ideas para ir cerrando, que en alguna medida buscan conectar muchas de las ideas que he expuesto y
al mismo tiempo tratar como de ordenar en elementos que me parece que pueden ser sustantivos para la conversación ahora. La primera es una provocación de Yoshai Ito, director del Media Lab, y que él dice que es fundamental avanzar en esta idea de la antidisciplinariedad. Y yo cuando lo leí la primera vez dije, está mal escrito. ¿Cómo anti? ¿Cómo propone algo que es anti? Suena como a Trump, eso, ¿no? No, esto es distinto. Él dice anti porque no puede entenderse como la suma de muchas disciplinas, sino que lo que dice es la capacidad de construir un lenguaje que conecte distintos saberes, donde un abogado puede hablar con un ingeniero y un párvulo puede hablar con un psicólogo, en fin, ¿no? Generar esta posibilidad de espacios de tránsito, donde no hay una disciplina predominante. Eso es fundamental porque hoy día la ciencia avanza cada vez más en esa dirección. Este modo 2, ya nadie lo llama modo 2, tiene otros nombres, pero es esta idea de buscar espacios de conexión. Y él dice, cuando abrimos vacantes en el Media Lab del MIT, no buscamos expertos en disciplinas, buscamos gente que pueda transitar en el diálogo con distintos saberes. Y me parece que es muy representativo del tipo de científico que creo que el siglo XXI necesita. La segunda idea es, no sé si conocieron este libro de Hacemos Mejor Ciencia en Colaboración, que se llama David Weinberg, Too Big to Know. Es un libro sobre Big Data. Pero tiene un subtítulo que me gusta mucho, y el subtítulo dice: la persona más inteligente en la habitación es la habitación. Es decir, la suma de saberes es lo que genera el mejor tipo de conocimiento. Y miren, en Scopus, que es una de las grandes editoriales recopilador de base de datos de journals, ellos hicieron una comparación del año 2003 al 2013 y hay un incremento parcial de artículos escritos por un solo autor y ha crecido de manera sustantiva la producción de artículos hechos por muchos autores. Es decir, de 4.6 millones del 2003 a 10 millones del 2013. Alguien cuando le mostraba este gráfico me decía, no, lo que pasa es que ahora se pusieron más flojos los investigadores y se ponen a sus amigos en los artículos para que tengan que trabajar menos. Yo creo que no. Yo creo que hoy día hay más una idea que el conocimiento es más potente cuando se construye entre muchos. No estoy diciendo que nadie no ponga al vecino en el artículo, pero en general me parece que hay una lógica de vamos a juntar distintas perspectivas. La tercera idea central, yo creo, es que la ciencia abierta es clave. Hay que discutir esto al momento de cuando uno planea una investigación, dónde se va a publicar, en qué tipo de journal, si es de acceso abierto o no es de acceso abierto. Se puede poner una versión previa al preprint en un repositorio de acceso abierto. Bill Bank decía esta idea que me pareció interesante. El opuesto a lo abierto no es lo cerrado, sino que el opuesto a lo abierto es lo que está roto, lo que está descompuesto, ¿no? Porque sabemos que hoy día si el conocimiento, por muy experto que sea, no se abre, no se divulga, no se aprovecha. Y el conocimiento crece cuando se comparte. El cuarto elemento que ustedes deben conocer muy bien es incorporar todos estos mecanismos de coordinación o microcoordinación con los que trabajamos día a día. Recuerdo una vez estaba en un resultado de una investigación en la Universidad de Oxford y alguien estaba hablando de la evolución de la e-science, de la ciencia digital, mucho de esto, ¿no? Y entonces las universidades y los gobiernos han desarrollado grandes plataformas para facilitar la producción científica y después de consultar a muchos investigadores y ver muchas observaciones de campo, descubrieron que las grandes plataformas de coordinación son el correo electrónico y Skype, ¿no? No son las super cosas, sino que son herramientas que están al alcance del día a día. Quinto, y esto es bien interesante, me parece. En la era de la sobreabundancia, el recurso más escaso es la atención. ¿Cómo hacer para quitar el ruido de la señal? Lo que consume la información es bastante obvio, dice un autor. Consume la atención del destinatario. Entonces, cuando hay abundancia de información, hay escasez de atención. Y nuestro trabajo es tener una gran papelera para eliminar todo aquello que podría llegar a ser interesante y centrarnos en aquello que es sustantivo, por lo menos cuando estamos en el proceso de producción científica. Esa sería mi recomendación. Sexto, hablábamos de descentralización, desintermediación. ¿Qué vale más? ¿Un artículo científico publicado en una revista o una charla en TED?
si el artículo de la revista es una revista muy prestigiosa y después de 5 años tiene 2 citas y el video en la charla TED tiene 150.000 vistas, ¿cuál vale más? Yo no sé cuál de las dos, no soy quien para decirlo, pero evidentemente hay una tensión en estos distintos lenguajes y canales, ¿no? Y no debiera ser una versus la otra, sino obviamente pensarlo de una manera más abierta. Y desde el diseño e investigación ver cómo esto va a llegar a las comunidades estratégicas. Y digo el caso de TED, pero existen muchos otros canales. La séptima idea de cierre es grandes volúmenes de datos, que es el contexto en el que nos toca vivir, implica contar con nuevos perfiles investigadores. Implica, no sé si abrir nuevas carreras, pero por lo menos abrir el desarrollo de nuevas habilidades y competencias que nos ayuden de nuevo a separar el ruido de la señal. 8. Hay una frase de Henry Jenkins que dice, if doesn't spread, it's dead. Si no se multiplica, si no se reparte, desaparece, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con hoy día, ¿no? Lo que se mencionaba en la mañana. ¿Cómo hacer para que mi trabajo llegue a otros? Hace poco, no hace tampoco, en el 2011 se publicó un estudio que decía, aquellos artículos que se publican en revistas científicas y se ponen en Twitter, ¿sí? A los 3 días de que se puso en Twitter, se puede predecir con alta fiabilidad el nivel de impacto en citas que va a tener eso en los años posteriores. Porque si explota, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales, es probable que esté escrito de una manera que genere interés a mayor comunidad. Esto generó mucha polémica porque la gente decía, bueno, pero esto no se trata de Twitter, esto es un trabajo serio. Bueno, pero de nuevo, son canales que están cada vez más próximos. Y ahora, esto podría parecer contradictorio con todo lo que he expuesto. En esta época de frenesí, donde el señor Darwin tiene que sacar muchos papers y no importa si hace buenos análisis o no, estoy simplificando, aparece un movimiento que dice, hey, yo no soy un DJ de la ciencia, yo soy un científico y necesito tiempo. Entonces aparecen movimientos con esta idea del slow science. Yo creo que aquí esto es un llamado a pensar en esto de cómo responder a estos nuevos desafíos sin sacrificar la calidad. La universidad es mucho más que los videitos de TED. Lo que digo es cómo hacemos para construir mejores puentes. Y voy a terminar con un mini video que también podría parecer una contradicción a todo lo que he pensado, o lo que he expuesto, que es más tecnología no siempre es más innovación. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Bueno, muchas gracias.